Pocos objetos en el mundo tienen el poder de inquietarnos tras 6 siglos de existencia, como ocurre con el que quizás sea el cuadro más misterioso del arte occidental. Me refiero al matrimonio Arnolfini, pintado por Jan van Eyck en 1434, que hoy se encuentra en la National Gallery de Londres y cada año millones de personas se detienen a contemplarlo. Esta pintura es tan realista que casi parece una fotografía del pasado. Se trata de un escenario construido como una maquinaria teológica diseñada para hablar directamente con lo divino. Este cuadro es el nacimiento del retrato moderno, el momento en que el ser humano, consciente de su propia mortalidad y de sus culpas, utiliza la perfección del arte como un puente para cruzar el abismo que le separa de Dios. Dicen que en este cuadro cada rincón oculta un secreto, que nada está ahí por casualidad. Los gestos, los objetos y sobre todo el espejo esconden algo que Jan van Eyck quiso dejar grabado para siempre. Sin embargo, 6 siglos después, nos seguimos preguntando qué es lo que quiso decirnos realmente en este cuadro. A menudo lo contemplamos simplemente como un retrato matrimonial y las interpretaciones han sido tan diversas como fascinantes. Algunos ven una boda, otros una mujer embarazada o incluso la crónica de una muerte. ¿Estamos realmente ante un homenaje o ante el rastro de una tragedia? Para averiguarlo, vamos a observar más allá de lo evidente, porque en esta obra cada detalle es una huella. Frente a nosotros vemos dos personas retratadas en el centro de una habitación. Él es Giovanni Arnolfini, un acaudalado comerciante italiano, y ella, su esposa, Giovanna Cenami. Ambos vivían en Brujas, que por aquel entonces era el gran punto de encuentro entre el arte, el lujo y el comercio europeo. Las dos figuras están giradas la una hacia la otra y se toman de la mano. En el suelo de la estancia vemos los zuecos de él manchados de barro, símbolo del mundo exterior, del comercio y quizás de una vida disipada, y al lado de la cama se encuentran los de ella, unos zuecos rojos impolutos, el color de la pasión y al mismo tiempo del sacrificio, y parecen hacer alusión a la permanencia de la mujer en el entorno doméstico. Al fondo se ve en la cama el jardín al otro lado de la ventana y un espejo convexo colgado en la pared. En ese espejo se refleja toda la imagen de la habitación y dentro del espejo pueden verse dos pequeñas figuras de pie junto a la puerta. La inscripción en latín sobre el marco se lee así: Jan van Eyck estuvo aquí en 1434. Esta frase es una de las firmas más grandes de la historia de la pintura. En la escena también podemos observar cómo Giovanni Arnolfini levanta la mano derecha, casi como si bendijera a su mujer, mientras la mano izquierda de ella descansa sobre su propio vientre. Ese pequeño gesto tan simple será el origen de algunas de las teorías más curiosas sobre este cuadro. Su ropa también dice mucho de ellos. Son caras y elegantes, lo que constata que es una pareja perteneciente a la rica burguesía de Brujas. A simple vista podría parecer un retrato más. Sin embargo, cuando Van Eyck lo pintó, fue una obra sorprendentemente moderna, ya que los artistas de su tiempo solo pintaban vírgenes y santos, y de repente aparece una escena cotidiana, casi doméstica. Pero algo nos dice que este cuadro es mucho más que una simple pareja posando. Parece una habitación corriente, pero cuanto más miras, más detalles empiezan a surgir. La cama, con su cortinaje rojo, domina el espacio como el símbolo más lujoso. A sus pies, una alfombra finísima importada desde Oriente, y por encima de ambas, una delicada lámpara cuelga del techo sosteniendo una sola vela encendida. Incluso estas simples naranjas, colocadas con cuidado junto a la ventana, eran todo un lujo en el norte de Europa. Se importaban del sur
y eran tan caras que funcionaban casi como un símbolo de estatus. Todo lo que vemos aquí, la ropa, los muebles, la fruta, parece hablarnos de prosperidad y de éxito. Hay quien dice que lo que vemos no es real, que Van Eyck no estaba frente a los Arnolfini cuando los retrató. Se ha llegado a decir que el cuadro podría ser una especie de autorretrato oculto, y también hay teorías más curiosas, por ejemplo, que Giovanni está leyendo la palma de la mano de su esposa, o que se trata de un ritual de exorcismo. Pero hay otras teorías que intentan dar un sentido más profundo y quizá más convincente a todo lo que vemos. Durante mucho tiempo se pensó que la esposa de Arnolfini estaba embarazada porque tiene una mano sobre el vientre y el vestido se ve abultado. Además, en el cabezal de la cama se puede ver una talla de una mujer con un dragón a los pies. Probablemente se trata de Santa Margarita, patrona de los partos. Todo encajaba, pero lo cierto es que los registros históricos han demostrado que esta mujer nunca estuvo embarazada. Ese gesto en realidad era típico de las damas flamencas que sujetaban así sus pesados vestidos. Si observamos otras pinturas de Van Eyck, vemos el mismo efecto, así que esta teoría se desmonta. Aún así, muchos piensan que el cuadro podría representar una ceremonia simbólica para recuperar la fertilidad. En lo que muchos historiadores coinciden es que el dormitorio no debe interpretarse como una estancia real de la casa de los Arnolfini, sino como un constructo pictórico diseñado por Van Eyck. Esta teoría se refuerza al considerar las prácticas de trabajar del siglo XV, donde los artistas flamencos raramente realizaban el cuadro in situ, sino que componían el escenario en sus talleres basándose en su dominio de la perspectiva y de la iconografía. Todo está pintado con un realismo que parece imposible para su tiempo. Nadie pintaba así. Mientras otros artistas utilizaban técnicas como el temple, Van Eyck y su hermano Hubert estaban experimentando la pintura al óleo. Ellos no la inventaron, como erróneamente se creía, pero sí la llevaron a otro nivel. Gracias a esto podían trabajar en los detalles más diminutos, como el tejido de la ropa, el cerezo del exterior de la casa o el barro de la suela de los zapatos del hombre. Pero ¿y si todo lo que vemos fuera solo apariencia? ¿Y si detrás de cada uno de esos objetos se hubiera escondido un mensaje mucho más profundo? Fíjate, por ejemplo, en estos detalles, la gárgola tallada justo sobre las manos unidas de la pareja, recordándonos que el pecado acecha incluso en la intimidad. El león, guardián de la justicia divina, y la imagen de la santa sobre el cabecero, venciendo al dragón de la oscuridad. Pero hay algo más sutil, casi invisible, que dirige nuestra mirada sin que nos demos cuenta, y es el espejo que contiene algunos de los detalles más asombrosos de toda la historia del arte. Mide apenas 5,5 centímetros. Su marco, elaborado con una precisión milimétrica, está formado por pequeñas escenas de la Pasión de Cristo, y cada una apenas mide 1,5 centímetros. Pero lo más fascinante no está en el marco, sino en el reflejo. Ese pequeño círculo refleja toda la habitación comprimida y curvada, porque se trata de un espejo convexo. Por eso las figuras se ven distorsionadas en el reflejo, y cuanto más te acercas, más cosas aparecen en ese reflejo: la cama, la lámpara, incluso las naranjas de las que hablábamos antes. Y si miras con atención, vemos dos figuras diminutas que no deberían estar ahí. Están justo donde nosotros, los espectadores, estaríamos colocados. Es decir, Van Eyck pintó algo que en teoría no podía verse, algo que está fuera del cuadro. Este detalle tampoco está exento de teorías. Una de esas dos siluetas podría ser el propio Van Eyck. La inscripción encima del espejo lo confirmaría.
La interpretación más famosa es la del historiador Erwin Panofsky. Según él, esta pintura sería el retrato del matrimonio de los Arnolfini y su enlace celebrado en secreto, lo que hace que los objetos cobren otro sentido. Las manos entrelazadas representarían el gesto del compromiso. La lámpara, con una sola vela encendida, simbolizaría la llama del amor, o incluso la presencia de Dios en esa unión. Pero ¿por qué Arnolfini habría invertido una fortuna en una obra tan cargada de símbolos complejos? La historia sugiere que fuera de los negocios su reputación no era precisamente la de un santo, sino que fue un hombre rodeado de rumores de infidelidad. Se le vincula con diversas relaciones extramatrimoniales e incluso con hijos ilegítimos. Y es aquí donde la pintura comienza a transformarse en un juicio, quizá porque Arnolfini no buscaba glorificarse, sino negociar su salvación. Hasta este momento, el arte tenía un único propósito: representar lo sagrado. Los pintores solo se atrevían a tocar los rostros de los santos, de la Virgen o de Cristo, pero de pronto Jan van Eyck rompe esta barrera y retrata a Giovanni Arnolfini junto a su esposa, dos personas que nada tienen que ver con la divinidad. ¿Por qué este cambio tan radical? En esta contradicción reside la clave de la desesperación de Arnolfini. No encargó este cuadro únicamente para mostrar su riqueza. En un mundo donde solo los santos tenían reservado un lugar en la eternidad, él necesitaba a toda costa ser incluido en ese círculo de luz. Por eso, lo que hoy contemplamos no es solo un retrato, es una confesión pública disfrazada de arte. La búsqueda desesperada de un hombre que, a través de la perfección técnica de Van Eyck, intentaba asegurarse su lugar ante lo divino. Esta respuesta nos remite a una constante universal en la historia de la humanidad. Al igual que los faraones en el antiguo Egipto se rodeaban de objetos y relieves en sus tumbas para garantizar su transición al más allá y asegurar su salvación eterna, Arnolfini utiliza esta pintura como una herramienta de mediación con lo divino. No está comprando un cuadro para decorar su pared, está comprando una intercesión. Al incluir símbolos como el león de la justicia, la santa protectora o la gárgola del pecado, está certificando su arrepentimiento ante Dios y su deseo de redención. Tal y como hacían los egipcios con sus jeroglíficos, Arnolfini deja grabada su verdad en el óleo, utilizando los símbolos como un lenguaje que Dios no puede ignorar, para que cuando llegue el momento del juicio, la obra hable por él y le abra las puertas de la clemencia divina. Los estudios técnicos y análisis de rayos X realizados sobre la obra han revelado algo fascinante. Muchos de los objetos más simbólicos no estaban ahí en el primer boceto. Van Eyck empezó pintando las figuras, los muebles principales y la arquitectura, pero añadió después elementos como el perro, la lámpara de araña o los zapatos. Incluso modificó la posición original de la mano del marido, ladeándola ligeramente, tal vez en un gesto de juramento de enmienda. Esto sugiere que podría tratarse de una ceremonia de expiación nacida de un profundo sentimiento de culpa, quizá motivado por la muerte de su esposa, ya fuera por suicidio debido a esta desatención del marido o por complicaciones en el parto. Sea cual sea la causa, esta tragedia habría llevado a Arnolfini a acudir a Van Eyck para dejar constancia ante Dios de su arrepentimiento. Según esta explicación, los detalles cobran otro significado. La vela encendida sobre el marido representaría la vida y la vela apagada sobre la esposa, la muerte. El perro, antes considerado como símbolo de fidelidad, también podría representar, según la tradición romana, al guía de las almas hacia el más allá. El rosario de 29 cuentas estaría marcando los ciclos de la fertilidad. Las naranjas
podrían estar hablándonos de una vida de excesos, y el rojo absoluto de la cama nos hablaría de una ofrenda. La geometría de los zapatos que se cruzan en forma de X como caminos que se separan para siempre, él hacia el mundo de la culpa y ella hacia el sacrificio del más allá. Y el espejo también nos daría pistas. Si lo dividimos en dos partes, vemos algo curioso. En el lado del marido se ven las escenas de Cristo vivo, en el de la esposa las de la pasión, muerte y resurrección. Hay que tener en cuenta también que pocas décadas después el cuadro llegó a la corte española, donde se añadieron en el marco unos versos de Ovidio, el poeta del amor, que dicen así: mira lo que prometes, ¿qué sacrificio hay en tus promesas? En promesas cualquiera puede ser rico. Estos versos parecen una denuncia, una acusación que rompía la fachada de santidad que el cuadro intentaba proyectar. La fama de Giovanni Arnolfini en Brujas no era un secreto aislado. Los chismes sobre su vida privada fluían rápidamente en los círculos de la burguesía y el comercio. Dado que los hechos eran relativamente recientes, no resulta extraño que en la corte se consolidara el rumor de que aquel retrato no era una celebración matrimonial, sino el intento desesperado de un hombre libertino por comprar su perdón divino, tratando de enmendar sus fallos extramatrimoniales a través del arte y la fe. ¿Cuál crees que podría ser la verdadera lectura de esta pintura? ¿Estamos ante un acto de amor eterno o ante un acto de fe y redención? En definitiva, la mayor genialidad de Van Eyck no reside solo en el mensaje oculto, sino en su capacidad de trascender el tiempo. A través de ese espejo convexo, logró alcanzar el futuro al reflejarnos a nosotros, los observadores, invitándonos a descifrar sus enigmas 600 años después.